Día número 4, dando la vuelta al sol, llevando la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. El día de hoy vamos a hablar sobre Caín y Abel. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Y resulta que Caín labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Y un día se presentaron delante de Dios y fueron a llevarle una ofrenda a Jehová Dios. Y dice la palabra de Dios que Caín presentó su ofrenda, sus hortalizas y todos los frutos que había trabajado con tanto esfuerzo en el campo. Y Abel, dice la palabra de Dios, que presentó lo primogénito y lo más engordado de las ovejas. Y ahí estaban Caín y Abel ofreciéndole a Dios sus ofrendas. Y dice la palabra de Dios que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y dice la palabra de Dios que al Caín ver que Dios se agradaba de la ofrenda de Abel, se desnudó su rostro y se le deformó. Y dice que se ensañó. Resulta que cuando Dios vio que a Caín se le deformó su rostro, Dios le preguntó: ¿por qué se ha desnudado tu rostro? ¿Por qué se ha deformado? Porque cuando nosotros tenemos el pecado, afea a las personas. El pecado trae como consecuencia una deformación del ser humano. Y dice que Caín se ensañó contra Abel. O sea, se ensañó contra Abel. ¿Y qué es ensañarse? Ensañarse significa, describe a alguien que se deleita o se ensaña causándole el máximo daño o dolor a alguien que no se puede defender, mostrando crueldad y saña. O sea que Caín obviamente era mayor y Abel era un poco menor. Y Caín se aprovechaba de eso. Por eso se ensañaba. Y dice la palabra de Dios que al ver que Caín se había ensañado contra Abel, que se había deformado su rostro, Dios le preguntó y le dijo: si hicieras bien, no serás alabado, pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta, y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Haciéndole ver lo que le pasa al ser humano normalmente, que cuando llega el deseo del pecado, el hombre coacciona en el pecado y se enseñorea del pecado. La consecuencia de esa collage de situaciones es que el pecado va a producir legalidad, y esa legalidad nos hace sus esclavos. Por eso dice en Romanos 6:16, yo lo debería haber tenido listo. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y resulta que Caín no recibió la corrección, y como consecuencia al día siguiente, supongo yo, le dijo a su hermano Abel: ven, salgamos al campo. Y saliendo al campo, dice que lo mató. No pudo con la envidia que tenía hacia su hermano. Porque les digo una cosa: si el bicho de la envidia te llega a picar, si esa punzada en el corazón te llega a dar, ya estás arruinado. Ya nadie te puede levantar de eso. Porque la envidia es el monstruo que hace que el hombre termine de la peor forma. Nadie te puede levantar de ahí. Solamente Dios, y tú saliendo de esa situación. Porque dice la palabra de Dios que mire sus corazones, que no brote ninguna raíz de amargura. Cuida del corazón, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y dice la palabra de Dios que Dios, buscando a Caín, le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde a Dios prepotentemente: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y Dios le responde a Caín: Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Maldita será la tierra por recibir de ti la sangre de tu hermano. Y dice la palabra de Dios que Caín, ya al verse descubierto, obviamente no presentó ningún arrepentimiento, porque ya lo había matado. Y enseguida Dios le pregunta y le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea que Caín no se había arrepentido. Y cuando el ser humano no se arrepiente del pecado, viene a ser como Caín. No hay nada que lo pueda restaurar. Y usted no puede dejarse contaminar del pecado, y mucho menos levantarse en orgullo, porque el orgulloso Dios lo mira de lejos. Y dice la palabra de Dios que Caín le dice: Señor, Dios le dice a Caín que andarás errante sobre la tierra y será extranjero donde quiera que vaya, dándole a conocer que había más personas que lo podían matar. Y él le dice: Señor, cualquiera que me vea me podrá matar. Y Dios le dice que pondría una marca en él para que cualquiera que lo viere no lo mate, y que cualquiera que lo matare pagará 7 veces más. Y Caín se fue. Pero antes de irse le dice a Dios: Señor, me echas de la tierra y me esconderé de tu presencia. ¿Saben? El amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que Dios sabe que nosotros estamos pecando y nunca nos dejó de hablar. ¿Sabe por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no la queremos oír. Porque es el hombre, por no querer renunciar a la maldad, por no querer romper lazos con las cadenas del pecado, renunciamos a la presencia de Dios. Y ese día Caín renunció a la presencia de Dios. De ahí en adelante no dice que Dios se escondió de Caín, dice que Caín se escondía de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el pecado, que tú y yo nos escondamos de la presencia de Dios, que busquemos el hoyo más escondido y digamos: aquí Dios no me encuentra. Pero la palabra dice: donde quiera que vaya, si me esconda en el lugar más oculto de la tierra, allí estás tú. Pero el hombre ignorantemente cree que puede superar a Dios y se esconde de Dios y hace lo malo delante de Dios. Pero de Dios nadie puede correr. Mis amados, la historia de Caín y Abel nos deja enseñanzas muy hermosas. Pero lo primero que yo quisiera resaltar es que si algún día ves que otro hace algo que genera más admiración, no lo envidies. Ve y pregúntale, hazlo a tu amigo y dile: ¿cómo lo hiciste? A la postre tú serás el siguiente que será alabado por hacer las cosas bien hechas. Y sepa que el amor de Dios es tan grande que no importa el lugar donde te metas, Dios siempre te va a querer rescatar de donde estás. Mis amados, esto es Dando la Vuelta al Sol, predicando la palabra de principio a fin, antes de 365 días. Mis amados, les espero el próximo día, el quinto día, a las 11 de la noche comienzo live. Y espero que estén ahí conectados. Síganme si no me siguen, porque esto va a ser poderoso. Van a salir de acá instruidos en palabra de Dios, y espero que salgan como teólogos de aquí. Mi Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos.